Muy buenas tardes. Venimos en este momento a presentar un posicionamiento especial, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en el Senado, con motivo del reconocimiento de la Secretaría de Hacienda de que las expectativas de crecimiento del PIB para el 2014 se desploman, prefigurando un año más de nulo o insuficiente crecimiento en la inversión y en la generación de empleos. Hace un año señalamos los peligros que entrañaba una miscelánea fiscal recaudadora y regresiva. Lo que mal inicia, mal termina. Por segundo año consecutivo se reducen las expectativas económicas. Se asoma el fantasma de la recesión y sabemos muy bien que cuando ésta se instala es difícil erradicarla. En el fondo está el modelo económico del PRI, que apoya el PRI y una gran parte del PRD, pretendiendo hacer del gobierno y su presupuesto público el motor de la economía, transfiriendo vía impuestos cada vez más recursos de los ciudadanos a las burocracias. El Partido Acción Nacional sabe que es la sociedad civil, sus familias y empresas la única capaz de generar una economía sustentable. Pensar en la economía de los Estados Unidos como la causa del problema es insostenible, como lo ha querido presentar la Secretaría de Hacienda, cuando vemos que tan solo en las últimas 2 décadas esta economía ha sido la tabla de salvación para más de 15 millones de mexicanos que han tenido que abandonar el país en busca de un empleo. Pensar que solo con las reformas estructurales será suficiente para activar la economía de manera sustentable también es disminuir el problema. El problema es el modelo equivocado, el modelo de desarrollo que se nos planteó al principio de esta administración. Medidas anticíclicas que quisiéramos proponer para discutir con el gobierno federal y lograr que el crecimiento económico sea sostenido y perdurable, las queremos plantear en este momento. En primer lugar, necesitamos una contrarreforma fiscal para reducir de manera drástica los impuestos, reconociendo a las familias y empresas como los verdaderos motores de la economía y no pensar que lo es el gobierno. El punto número 2, cumplir el compromiso presidencial al principio de esta administración de tener un déficit presupuestal cero, que libere recursos financieros para la sociedad civil, recursos que hoy están acaparados por el creciente endeudamiento del sector público, que en el presupuesto de este año contabiliza el 16% de nueva deuda. El punto número 3, reducir el gasto público. Para soportar la propuesta 1 y 2 que aquí acabamos de mencionar, es necesario atender de manera urgente una reducción drástica del gasto público, recursos que hoy son acaparados en este punto por programas, en muchos casos electoreros, que en el 70% de los casos no cumplen con las metas y los objetivos planteados en su inicio. La cuarta propuesta para discusión es hacer de la competitividad una política de Estado que permita a México competir en las mejores condiciones en los mercados mundiales, evitando la tendencia decreciente de los 2 últimos años en donde hemos perdido precisamente competitividad frente al mundo. 5, acabar con el ciclo perverso de la corrupción para establecer un sistema fiscal basado en la confianza de los contribuyentes en el uso honesto y eficaz de los recursos públicos. 6, reconocer el fracaso y la manipulación electoral de la política social para abatir la pobreza y reconocer que también son las organizaciones de la sociedad civil y el crecimiento económico quienes pueden resolver de raíz la pobreza, por lo que hay que otorgarles incentivos fiscales. Y solamente para soportar este punto le voy a dar los datos que se acaban de liberar para el primer trimestre del Coneval. Una pérdida del 5.76% del poder adquisitivo del ingreso per cápita en este primer trimestre contra el primer trimestre del año anterior. La pobreza en este primer trimestre medida y anualizada se aumentó en 3.46% contra el año pasado,
A tasa anualizada esto significa 53% de personas, de familias que no pueden adquirir la canasta alimentaria con el ingreso de su trabajo. Con esto, después de 2 años, podemos decir claramente que el enfoque de la cruzada contra el hambre tiene un camino equivocado. La generación de empleos del 2012 al 2013 se redujo en un 21%, del 2013 al 2014 un 50%, y hubo una destrucción neta de empleos de más de 5 salarios mínimos en un 7.7%. Se está precarizando el empleo. Pues le cedo la palabra a mi compañera Laura, la senadora Laura. Bueno, pues muy buenos días a todos y a todas. Yo lo único que quiero decir para comenzar es que claramente la economía es el talón de Aquiles del PRI. Lo ha sido siempre y lo es ahora. Para eso hay que recordar los sexenios de Echeverría con la devaluación, de López Portillo, de Miguel de la Madrid, los errores de diciembre de Salinas y Zedillo, y ahora, una vez más, Enrique Peña Nieto. Entonces, la mala economía, sin duda, es el sello de los malos gobiernos del PRI. Pero además, no lo reconoce. Y ahora, el secretario de Hacienda, pues le ha echado la culpa a Estados Unidos, al bajo crecimiento de la economía de Estados Unidos. Lo hemos dicho muchas veces, tenemos que reducir la dependencia de nuestra economía de los Estados Unidos. Esa es la única manera en la que podemos generar un desarrollo sustentable propio. Y para eso se necesita fortalecer y ampliar el mercado interno. Y no es con una reforma fiscal fallida como la que aprobaron el PRI y el PRD como se va a construir y como se va a fortalecer y ampliar el mercado interno. Por eso es que el día de mañana estaremos presentando un punto de acuerdo, las bancadas del PAN en la Comisión Permanente, que incluye varios puntos. En primer lugar, es citar a comparecer al secretario de Hacienda para que venga y explique cuáles son las medidas que se van a implementar ante la fallida reforma fiscal para mejorar o reconducir el rumbo de la economía mexicana. También vamos a exhortar al gobierno federal a que plantee una corrección fiscal en el presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del 2015 con el objetivo de tomar medidas urgentes enfocadas a reactivar la economía. Y también los exhortaremos a que en su propuesta de reforma fiscal para el año que entra se establezca una clara reducción de impuestos y del déficit presupuestario mediante una reducción sustancial del gasto. Además, estaremos impulsando un acuerdo entre los grupos parlamentarios para que el secretario de Hacienda comparezca no solo esta vez, sino que comparezca mensualmente ante comisiones para que podamos dar seguimiento puntual a la economía. No queremos esperar hasta agosto, ¿no?, para enterarnos por el INEGI que las cosas siguen yendo mal. Y finalmente decir que las y los senadores y diputados del PAN estaremos impulsando una serie de foros en los estados, foros con ciudadanos, con empresarios, con organizaciones de la sociedad civil, con académicos, para poder construir una nueva propuesta de reforma fiscal que no castigue a la clase media, que no castigue a los empresarios y que realmente sea un detonante de la economía y del desarrollo. Dos preguntas puntuales. Una, tomando en cuenta lo que acaban de decir de que bajo las administraciones priistas ha habido crisis recurrentes, es lo que estoy infiriendo y es lo que dice la historia económica de nuestro país. Sin ser catastrofistas, pero sí quisiera escuchar su opinión. No sé si usted, senador Burques, o usted, senadora Rojas, ¿en qué tiempo veríamos nuevamente unos errores de diciembre, pero en el siglo XXI, tomando en cuenta la trayectoria económica que estamos siguiendo actualmente? Hablamos de déficit en finanzas públicas, hablamos, por supuesto, de sobrevaluaciones, hablamos de presiones inflacionarias, todo el cóctel que muchos de los aquí presentes, salvo los muy jóvenes, pues padecimos y vivimos 1994-95 en
en el último escenario, en la última carcajada de la cumbancha, por plantearlo en forma elegante. Nada más antes de que el senador Larios conteste la otra pregunta, si no se corrige el rumbo ahorita, sí podemos volver a tener las crisis recurrentes del pasado. Por eso es justamente que estamos pidiendo que venga a comparecer el secretario y por eso es que también estamos mostrando disposición de poder construir, junto con las otras fuerzas políticas, una nueva reforma fiscal que sustituya a esta, que lo dijimos claramente desde que se iba a aprobar, que no iba a funcionar y que ahora el tiempo nos dio la razón. Pero claramente si el gobierno sigue en la soberbia de negar que las cosas están mal, entonces sí veremos lamentablemente unas crisis como el pasado. Y el último ejemplo es lo que ha dicho el secretario de Hacienda. Dijo que México va a crecer en promedio más que Estados Unidos, más que los países de Europa y más que muchos países de América Latina, y es falso. Ahí están publicados los pronósticos para este año del Fondo Monetario Internacional y aquí están algunos. Bolivia va a crecer 5.1%, Chile 3.6%, Colombia 4.5%, Costa Rica 3.5%, Ecuador 4.2%, Guatemala, Honduras por arriba del 3%, Nicaragua 4%, Panamá 7.2%, Perú 5%, Paraguay 4.8%, ¿dónde es que México va a crecer más que todos estos países? Entonces, se necesita, como dijo el senador Larios, humildad para reconocer que se han equivocado y para voltear a ver las experiencias del pasado, de los últimos 12 años y de otros países para poder corregir el rumbo.